Estas voces, relámpago y calma. Estas voces modernas y antiguas. Estas voces, filo y caricia. Las voces de la tribu. Voces de aquí, nuestras, universales. Las voces de la tribu. Las voces de la tribu. Poetas de pueblo. Teleología. El jardín sana las heridas, que por otra parte deben convertirse en rayas de tigre, pues el odio de alguien es solo porque se te han donado atributos. No te distraigas tanto para agradecerles. No hagas caso del oscuro o caso del mal, que aún tiene estertores. Con el odio y un oído más fino, siembra más flores luminosas, más cantos del alba, más modulaciones de la rosa en los caminos misteriosos del jardín. Toda belleza es misteriosa, todo misterio es revelación, y entrega más frutos dorados a la luna, donde las Hespérides esperan. Es el verdadero equilibrio, la razón de ser de la envidia, que sazonada es abono, para que crezca en su certeza y ser el paraíso. Este poema es de Orfeo en el Jardín, publicado recientemente el año pasado. Yo soy Víctor Toledo, nací en Córdoba, Veracruz, pero ya tengo la nacionalidad poblana también. Llevo más de 30 años viviendo en esta espléndida edificación de un sueño. Las voces de la tribu. Bueno, digamos que para mí, personalmente, es un proceso prácticamente no razonado o no premeditado, más bien viene de una especie de meditación, de una contemplación que generalmente se me da a través de la naturaleza. En este caso es el jardín del que no estoy separado nunca desde la infancia, pues, puesto que los cordobeses crecimos con jardines muy apegados a estos, como si fuera parte de nuestro ser, de nuestra alma. Entonces, en ese sentido, yo salgo todas las mañanas a ver el jardín, y ahí pues comienza a gestarse un poema que escribo casi al mismo tiempo. Y por otro lado, pues esto se da también con un pensamiento, desde luego, que se ha venido fraguando a través de los años, una cosmovisión, una posición poética, un ejercicio de la escritura, pues que conlleva una práctica ya casi automática de escritura, pero hay más bien como un mimetismo con el alma del jardín, que en este caso, en el reciente libro, pues se convierte en Orfeo, que es el que escribe los poemas. Y bueno, es
el jardín es el que escribe los poemas. Y de esta manera, pues una escritura comienza escribiendo sobre esta página de Amate de la Tierra, que es el jardín, y poco después el jardín va tomando en sus manos la escritura, y a través de mí pues se va expresando. Es la voz de la naturaleza. Quiero decir que, por otro lado, verso significa surco, surco de ida y vuelta, es decir, la siembra, y que la poesía es eso, los versos, la palabra que se siembra en el vacío, de ida y vuelta, por eso su estructura es cíclica. Y esta, bueno, es también la idea del Génesis. Dios empezó la creación escribiendo con humo negro sobre el humo blanco del vacío. Y así, bueno, pues la página es este vacío blanco y el humo negro la tinta. Pero aquí, digamos, este humo negro se convierte en una tinta de luz, puesto que es escrito por todos los seres del jardín, por todas las flores, las distintas especies de plantas y de habitantes del jardín, como mariposas, colibríes, etc. Y este sería, digamos, un proceso del que solamente me doy cuenta cuando ya está terminado un libro, ¿no? En el caso de Orfeo en el jardín, pues es como el libro reciente de una trilogía que comenzó con Del Polen, que es un libro más conceptual, pero que se refiere también a todos los dioses griegos que están, digamos, en relación con la voz de la naturaleza, con el mensaje de la naturaleza y del cosmos, ¿no? Dándonos una cosmogonía, un sentido del ser. Y luego se continúa con Coro de Core en el jardín. Core, pues es Perséfone, y significa la muchacha vieja. Y esto es una metáfora muy, muy hermosa, porque se refiere a la misma naturaleza. Es decir, la naturaleza es una muchacha vieja, es decir, una anciana que nunca envejece, una anciana deslumbrante en su belleza como Core, como Perséfone. Y Perséfone es uno de los grandes símbolos del espíritu del jardín que habita mi jardín, porque Core pues significa los ciclos del renacimiento. Y ahí, con estos ciclos agrarios siendo conscientes, comienza también para mí la escritura y la poesía. Entonces, este mundo cíclico del alma inmortal, que nos da la certeza del alma inmortal y por lo tanto de la felicidad, del sentido del ser, lo representa el espíritu de Core, ¿no? Que se puede ver claramente en los cambios de estaciones. Cuando Core regresa al Hades, al inframundo, pues regresa para, de alguna manera, cocinar la vida, para
para fabricar la nueva piel de la vida. Entonces, es el invierno que tiene relación con el infierno, es decir, el mundo de los muertos. Pero es entre comillas el mundo de los muertos, porque ahí se está gestando desde ese medio vacío, se está gestando el renacimiento. Cuando regresa Perséfone, entonces pues es ya la primavera y se está con nosotros como hasta por el otoño, ¿no? Cuando vuelve, digamos, a retornar con su esposo Hades. Y esto, Hades, tiene relación con la palabra hada y que viene de fata, destino. Y también las hadas tienen esa simbología, son unas, sobre todo en la mitología rusa, pues pueden ser unas muchachas, unas jóvenes muy bellas que pueden convertirse, si se enojan, en unas brujas, en unas ancianas terribles, ¿verdad? Entonces, eso siempre el jardín representa estas dos caras al unísono, ¿no? La rosa que se aleja por un momento porque ya terminó de florecer y empieza a perder sus pétalos, pero como si estos pétalos se convirtieran en alas invisibles y comenzara otra vuelta a volar hacia su inmortalidad, hacia su renacimiento. Y la certeza cíclica del jardín, pues es una de las mayores conciencias que yo he obtenido, ¿no? Y de las mayores comprensiones acerca de la mitología, sobre la mitología más bien. Este mundo cíclico representa el mundo inmortal y está en todos y en todo. Está en el alma, en el espíritu, en el universo, en la escritura, etc. Las voces de la tribu. Después de Coro de Core en el jardín, que era, digamos, esta visión de cómo Core se aparecía, primero desnuda y después engalanada con los más hermosos vestidos del verano. Después ya pasó esta presencia digamos, a la llegada de Orfeo. Orfeo mismo en el jardín, escribiendo los poemas, escribiendo los surcos, los versos para sembrar en la nada y convertirla en un paraíso. Y Orfeo, entonces, pues demuestra que también cuando va al Hades, regresa con Eurídice triunfante. Y esto lo he comprobado, digamos, en las mejores investigaciones. Orfeo es, en la visión original griega, en el mito original griego, es el que cura con la luz. La religión órfica es la religión de la luz, y no solamente del renacimiento, sino de la trascendencia del renacimiento, es decir, de la trascendencia de este mundo de la muerte a un mundo inmortal, a un mundo divino, ¿no?
de la transformación del ser terrenal en un Dios. Ese es el sentido de la religión órfica y del pensamiento órfico, que va a, digamos, a influir o a crear, de alguna manera desplegarse en el pensamiento platónico, el pensamiento antes pitagórico y posteriormente en los neoplatónicos, como Plotino, como Porfirio, etcétera, que dan lugar al Renacimiento europeo. Entonces, es por eso que surge este libro, Orfeo en el Jardín, ya digamos con un diálogo más directamente inconsciente, por decirlo así, a través de lo que se llama la inspiración, es decir, el escuchar el aliento de la naturaleza o de las musas que le dictan el ritmo cósmico de la escritura, no solamente, digamos, en el papel, sino en el, por decirlo así, en el infinito, o como dirían los griegos, en el apeiron. Las voces de la tribu. A su lira obsequiada, a su lira regalada por Apolo, el dios del esplendor, el resplandor, de la concha de una tortuga hecha por Hermes, el dios de los límites sin límites, la que ganó a la liebre, la misma tierra con su tambor de fuego y agua, añadió 7 cuerdas, las órbitas de las esferas, las sirenas o planetas, y 9 cuerdas, las 9 musas, todas al mismo tiempo juntas, al tiempo mismo, al tempo, en una sola forma y unidad, 7 y 9, números clave, todas las notas y acentos del infinito. Tal era su magia, 7 y 9 cuerdas a la vez, más allá del tiempo y el espacio, con esa lira constelada que hacía girar a las estrellas, sincronizando el ritmo del canto con el cosmos y del cosmos con el canto. El verso en reversa y viceversa, en cíclope del ver, celeste con la estrella. Impulsaba el ritmo preciso de los barcos argonautas para remar, para rimar, para sembrar en el abismo, en el surco de las olas, el sentido, ya que verso es el surco de ida y vuelta, para viajar al inframundo, para vencer a las sirenas con el canto más complejo, el que trasciende sus planetas y alcanza, después de lo sagrado, el apeiron ilimitado, lo divino. Las voces de la tribu. Pues mira, pienso que tiene mucho que ver la naturaleza. Que la naturaleza ciertamente es la que escribe la poesía. Y la poesía, pues, no es otra cosa que la lengua más alta, la lengua que es digamos, la renovación del lenguaje y la que nos logra expresar la inteligencia y el sentimiento más profundo de una lengua y de un pueblo. En este sentido, como decían los griegos,
las musas son la culminación de la creación, ya que el lenguaje, y sobre todo el lenguaje poético, es la verdadera realización del ser. Pero definitivamente pienso que un poeta nace. Y con esto, por supuesto, nace una responsabilidad. Es decir, todo tiene un equilibrio. Pero lo importante es hacer consciente esta vocación. Sin embargo, pues se dan muchas circunstancias para que surja un poeta. En el caso de Córdoba, pues todavía insiste en persistir a pesar de esta agresión ecológica y moral, política, insiste en ser, en su naturaleza, la selva alta más al norte del planeta. Esto de por sí es un prodigio. Imagínate una selva como la de Brasil, pero lograda en el hemisferio norte. Eso es Córdoba. Pero además, Córdoba tiene otra particularidad. Está rodeada de montañas del pico de Orizaba, que por otro lado, estas montañas son bañadas por la brisa del mar, lo cual da lugar a uno de los cafés más finos del mundo. Y para muchos, el primer café que llegó a América fue el que se sembró en Córdoba. El café estimula el habla, estimula el intelecto. En Córdoba, desde niños, tomamos muchísimo café. Así es que el ingenio está a flor de piel. Pero por otro lado, esta naturaleza prodigiosa pues dio lugar a una de las economías más importantes de México y por qué no decirlo, de América. Dice Bachelard que el matrimonio del sol y del agua es el matrimonio más propicio para la poesía. Entonces tenemos en Córdoba pues una ciudad que fue fundada por nobles andaluces que trajeron la gran poesía andaluza en sus venas a Córdoba, y ahí floreció como en Granada, como en Fuente Vaqueros. Otra vuelta esta poesía a través de las fuentes, de las acequias, de los arroyos infinitos que había. Y todo esto dio lugar a una riqueza económica también, que propició una gran riqueza libresca y espiritual. Los cordobeses en el siglo XIX y comienzos del XX viajaban exclusivamente a Francia, a España, a Inglaterra a comprar libros para surtir sus bibliotecas. Porque por otro lado venían las épocas del monzón, del diluvio, pues lo único que quedaba era estar encerrados por esa cárcel maravillosa de barrotes de cristal, que era la lluvia, que por otro lado nos liberaba hacia los sueños más altos. Y teníamos pues entonces
los mejores libros a la mano. Y esto para tomarlos como alas en este vuelo. Y esto dio lugar a grandes poetas. Quizá Córdoba es la ciudad, digamos, en proporción a su población, con más importantes poetas en México, por lo menos, ¿verdad? Entonces tenemos, tan solo voy a nombrar a dos, Rubén Bonifaz Nuño y Jorge Cuesta, pero también, pues, tenemos un dramaturgo que escribió grandes obras poéticas, es muy relacionado con los contemporáneos, que fue el dramaturgo más importante de su época, que es Emilio Carballido, y muchos otros poetas importantes que comenzaron, digamos, a labrar esta tradición desde la llegada de estos fundadores de Córdoba, que ya eran grandes traductores de Milton, por ejemplo. Y entonces ahí comenzó una gran tradición de la poesía cordobesa. Pienso que se puede hacer una antología representativa nacional tan solo con los grandes poetas cordobeses. Así es que pues yo crecí en un ambiente lleno de poesía culta, por un lado, lleno de cultura, pero por otro lado también lleno de poesía popular, ¿verdad? De los siquicirís jarochos, de los rapsodas jarochos, que siempre estaban amenizando las fiestas y los cumpleaños. No era fácil que un cordobés no escribiera poesía, solamente que algunos nacieron con ese oído que escucha a las musas y otros no. Otros nacieron, muchos, la mayoría, nacieron con el oído que escucha más que a Hermes, a Mercurio, ¿verdad? Al dios del comercio. Y bueno, los cordobeses son grandes comerciantes, por otro lado. Las voces de la tribu. Orfeo preso. Preso por la Inquisición de la Academia y el Canon, dominante de los falsos poetas charlatanes, fui condenado a ser quemado en leña verde. Como si mi voz que no fuera mi voz, que verde arde siempre. Enclaustrado por hacer con la palabra magia y decir que todos podemos ser Dios, yo fui un niño Dios compadecido y triste por el mundo. El celador me preguntó si no estaba preocupado por mi muerte. Las olas restallaban y ululaban en el castillo de San Juan de Ulúa y de la oscuridad. Yo solo le pedí un carbón, el humo condensado con que Dios escribió el mundo sobre la página del vacío. Y describí en las paredes de la celda un mar dorado y volando sobre él un barco de oro. El mar dorado podía volverse el cielo lapislázuli. Parecía que las olas danzaban y cantaran. Y asombrado el carcelero ante la perfección de mi dibujo, me comentó: ya solo falta que navegue el barco. Yo dije: si ese es tu deseo, se cumplirá. Y como nube arrebolada por los rayos y remos dorados del sol, comenzó a moverse impulsado por el estro. Yo me subí a mis letras encantadas, a mis sonoras formas que hacen la realidad, y crucé la pared a otro continente, a otra dimensión, a un reino más alto, más justo, más esplendoroso. Las voces de la tribu. Este libro fusiona varios mitos.
y varias leyendas. En este caso, pues, está, bueno, la historia de Orfeo, castigado por las bacantes, por haber dejado el rito dionisíaco, que era más bien un rito de la fertilidad del caos sagrado, y volverse al rito órfico, apolíneo de la luz. Pero también, por otro lado, es decir, hubo una ascensión, una anábasis después de la catábasis, ¿verdad? Una trascendencia de la oscuridad hacia la luz. Y esto fue lo que no se dice que no le perdonaron las sacerdotisas de Dioniso, pero por el dios Nicio. Pero por otro lado, al desmembrarlo, pues no estaban haciendo otra cosa que repetir el mismo rito del desmembramiento de los grandes dioses, como el mismo Dionisio, o como posteriormente Jesús, que es una prolongación de la simbología órfica, y sin embargo es un desmembramiento para demostrar la inmortalidad del alma. En este caso, pues, la cabeza de Orfeo siguió cantando, porque en realidad la verdadera vida, la vida de la luz, pues está trascendiendo este mundo, que por otra parte es la puerta hacia aquel otro mundo superior. Y esto, pues, decía yo, se fusiona. Aquí hay una referencia al castillo San Juan de Ulúa, donde estuvo el famoso bandido Chucho el Roto, que ayudaba a los pobres. Pero aquí hay una referencia, digamos, de esa misión espiritual de Jesús, que era demostrar que el reino verdadero no está en este mundo, ¿no? El reino verdadero es el de la riqueza espiritual. Y sin embargo, bueno, también necesitamos de esta riqueza material que da lugar a poder adquirir las alas de la lectura. Y otro mito, o más bien una leyenda que está aquí fusionada, es la maravillosa leyenda cordobesa de la mulata de Córdoba, una bruja muy joven y muy bella que hacía milagros, y cuando fue apresada por la Inquisición, porque un inquisidor pues la quería poseer y ella no lo permitió, entonces fue encerrada también en el castillo de San Juan de Ulúa. Y aquí pues ella le pidió al carcelero, que le cumplía todo porque estaba enamorado de ella, como todos los que la veían, le pidió un carbón, y sobre las paredes dibujó un barco, y era tan perfecto el dibujo que el carcelero le dijo que ya solo falta que navegue el barco. Y entonces la mulata le dijo, bueno, muy bien, así se hará. Y entonces subió al barco y se escapó de la prisión. Las voces de la tribu. La belleza del Ololiuqui. Palabras de Orfeo. La Ololiuqui revienta su poderoso sonido de color, su sinfonía de escala cósmica, sus grandes goterones azules y magentas. Florece el aire perforado en tono infrarrojo y nota ultravioleta. Y el azar concurrente abre la blanca voz sedosa y amelada, con el coro dulce y grave de las melias, las emisarias de Perséfone, del aroma del azar. En la infancia preñada por la envidia, se retuerce en el mundo de los muertos, esa serpiente babosa con alas, rostro de araña, con cola de escorpión, aplastada por la estrella de la flor, por las puntas del quincunce,
por el sol esplendor de su belleza. Ahora crece mi fama, plena de trascendencia, y crece, y crece, y crea aún más. El mundo real se transparenta, todo se ha limpiado, separada la flor de la maleza, brillando en el reino de los vivos, espléndida en el cielo y en el suelo del sueño verdadero. Las voces de la tribu. Yo escribo poemas desde los 5 años. Cuando mi abuelo era un terrateniente, después me enteré que era el cacique de Fortín, y entonces pues tenía mucho dinero y por otro lado tenía muchas mujeres, tenía cinco esposas formales. Por a cada mujer pues le regalaba una gran casa con muchas otras casas dentro para que las alquilaran y pudieran así mantenerse. En una de estas casas vivía una gran maestra, la famosa Carmelita del barrio de las Estaciones, que llegó a vivir ahí, pues ya expulsada, digamos, de su mundo por la revolución, porque ella había sido una gran institutriz de una hacienda de Tlaxcala. Y entonces, cuando llegó Carmelita ahí, fundó una escuelita en un enorme galerón que construyó en el patio de su casa, y en esta escuelita ella enseñaba al unísono desde la preprimaria hasta casi la prepa. Y ahí todos los niños del barrio iban pues a adelantarse o digamos, a superar sus cursos reprobados. Así es que yo desde el patio de la casa personal, pues veía, estaba un poco más en un nivel más bajo esta escuelita, la veía y yo me sentía hechizado por ese coro armónico del silabario o de las maravillosas historias que contaba Carmelita de los grandes héroes prehispánicos. Y entonces, bueno, no tendría yo todavía los 5 años cuando percibí una sinestesia, este coro de voces maravillosos que era como un coro dionisiaco por un lado, con una soprano que era Carmelita, el coro de los niños y la voz de la maestra, pues se convirtió en una maravillosa luz roja, en una luz infrarroja que me jaló hacia esta escuela, y llegué solito a la escuela, me senté y comencé a tomar clases. Y Carmelita pues me recibió encantada, me adoptó casi como su propio alumno, su alumno consentido. Así es que aprendí, gracias a ella, a leer antes de entrar a la primaria. Y ya con esta capacidad, pues me encontré en la casa de mi abuelita, me encontré con 3 libros maravillosos que yo creo que leí antes de la primaria, que era Don Quijote de la Mancha, pero ilustrado para niños, Alicia en el País de las Maravillas, con ilustraciones maravillosas, y Robinson Crusoe. Pues estos fueron mis 3 primeros libros. Y ya después, pues, me perdía yo, pues, casi todo el día, después de llegar de la primaria, leyendo las vidas de los santos, que eran unas, que tenía mi abuelita, ¿no? Que eran unas, así, revistas ilustradas como cómics. Y ahí, pues, conocí a
la vida de Santo Tomás, quizás San Juan de la Cruz, etcétera, ¿verdad? Y entonces de pronto llegó una hermosísima mujer del trópico, quizá de Tierra Blanca, huyendo de su marido celoso. Era tan hermosa que pues el marido pues, no pudo evitar la enfermedad de los celos y se fue a refugiar con mis papás. Pero esta mujer pues usaba una bata transparente prácticamente y un día la vi en el patio de la casa de mis papás y me pareció una diosa maravillosa. Por primera vez entendí lo que era la belleza y ahí escribí mi primer poema, un poema de amor a esta mujer. Y pues, claro, con la inocencia del niño, yo ni sabía qué cosa era un poema. Se lo enseñé a mi papá y mi papá nada más se rió y dijo, muchacho canijo, con otras palabras, ¿verdad? Palabras de jarocho. Y bueno, pues así comencé yo a escribir, siempre impulsado, digamos, perdón por la palabra en este tiempo, siempre impulsado por la musa. Escribía poemas desde la primaria, después en la secundaria, después en la secundaria, pues éramos tan maldosos, pero de esos maldosos, pues, traviesos, inocentes. Pero en ese momento la educación era muy estricta en las primarias y las primarias cordobesas eran muy celosas de sacar siempre el primer lugar de Veracruz y buscar los primeros lugares nacionales. Entonces, pues, y también las secundarias. Entonces, pues, mi padrino, que era el subdirector de la secundaria, pues le dijo a mi papá, oye, se está portando muy mal tu hijo. Y mis papás tomaron la decisión de enviarme a Guadalajara con una tía que pues, tenía una posición económica alta. Pero ella es como el destino que ya se venía fraguando, ¿verdad? Porque ahí, en esa soledad, alejado de todos mis grandes amigos de la infancia, pues me encontré con una biblioteca maravillosa, que era la biblioteca completa de Espasa Calpe. Y pues ahí comencé a leer a Becker, a Shakespeare, allá en la secundaria. Y comencé otra vuelta a escribir poesía, ya prácticamente libros, pero por supuesto no los publiqué. Luego, terminando ese año, el último de secundaria, regresé a Córdoba y ahí comencé a estudiar en el Instituto Tecnológico de Orizaba, porque mi padrino, Córdoba basaba en parte su gran riqueza en los ingenios azucareros y en las fábricas que hacían las maquinarias de los ingenios. Entonces mi padrino era director de uno de estos ingenios más importantes y le dijo a mi papá, mira, quiero que tu hijo estudie ingeniería porque yo le voy a heredar mi cargo. Y pues en ese entonces pues ganaban muchísimo dinero, ¿no? Eran ricos. Y así es que yo me entré a estudiar al Tecnológico de Orizaba. Pero ahí en el Tecnológico de Orizaba, pues yo me encontré yo escribía mucha poesía, estaba enamorado, por supuesto, de una belleza cordobesa que también estudiaba ahí. Y luego me encontré con dos grandes amigas que también escribían poesía, de ahí de Orizaba, y que después fueron grandes guerrilleras, ¿verdad? Que fueron incluso las maestras de Marcos, con el cual yo estudié en Filosofía y Letras. Pero con estas amigas hacíamos los recorridos por las montañas también maravillosas de Orizaba, de donde salían, digamos, los manantiales que producía la cerveza.
quizá más rica de México. Y entonces, bueno, estaba yo partido, ¿no? Entre la poesía, la lectura de grandes poetas españoles como Antonio Machado, por ejemplo, o de grandes novelistas como Víctor Hugo, y pues mi fascinación por la física. Me encantaba la física. Yo creo que esta formación científica tiene mucho que ver con mi poesía también, con la estructura de mi poesía, ¿no? Que siempre busca ser una poesía filosófica. Y entonces ahí, pues sí, escribí yo creo que 2 libros que todavía conservo, porque por supuesto nunca publiqué. Y así llegué finalmente a la UNAM. No me decía yo por filosofía o arquitectura, comencé estudiando filosofía y al año ya me cambié a letras. Pero la UNAM pues estaba llena de grandes maestros, ahí se volvió, el destino continuaba, ¿no? Para convertirme en escritor. Y pues mis grandes maestros eran Juan José Arriola, por ejemplo, Salvador Elizondo. Estaba lleno de grandes escritores enseñando poesía o filosofía. Estaba Jaime Labastida, que también fue mi maestro, que enseñaba filosofía, y él fue el que me invitó a escribir en la revista Plural. Entonces yo tenía una columna, que era una columna que hablaba de poetas revolucionarios, ¿no? Como Bertolt Brecht, y se llamaba La lluvia del porvenir, aludiendo a uno de los pueblos que pertenecían a Córdoba, que se llama El Porvenir, y que donde hay una laguna ahorita muy bella, y pero también aludía, digamos, a un mejor destino para nuestro país, porque yo creo que el poeta siempre sueña con eliminar la pobreza, pero al mismo tiempo entra en conflicto con los políticos o con las ideologías de derecha o de izquierda, porque también sueña al mismo tiempo con la libertad, ya que no hay libertad sin eliminación de la pobreza, pero sin la libertad no se elimina verdaderamente la pobreza. Entonces, ese es el sueño que forma parte del sueño órfico, una vida superior en este mundo y que está en la esencia de la poesía. Las voces de la tribu. De Orfeo a Eurídice. Si escuchas lo que dicen los romanos de lengua viperina, que no pude sustraerte del Hades a la luz, no hagas caso. Son poetas menores a mi comparación. El tal Ovidio y Virgilio, que de virgen nada tiene, trabajaban para el sistema, para su emperador, y así les fue. Ellos sí fueron en vida a dar al inframundo. Servían serviles al maligno genio público romano, a las chívitas, la política, que ya había comprado los oráculos. Por eso falsearon mi leyenda. Ningún sistema puede detenerme. Mi reino es de otro mundo y de este mundo. Y aunque eran grandes poetas, no alcanzaron de la más alta poética la cima. Solo Virgilio la rozó, y la cosmovisión del otro como un huevo vacío se resquebrajó. Yo soy el poeta de poetas, el que cura con la luz. Ese es mi nombre. Triunfé sobre la muerte. Mi poesía es la magia más completa, la más cíclica y más alta. Mueve los ríos, los astros y estaciones. Y el amor de nosotros, la verdad, ya es solo azul dorado que brilla eternamente. Las voces de la tribu.
Bueno, yo creo que es el primer poema por lo que dice, ¿no? Que fundamentalmente es la negación del mito de Orfeo en palabras de los romanos. Los romanos, a través de Virgilio y Ovidio, hacen que Orfeo fracase. Pero fracasa porque para ellos, porque debe fracasar, ya que lo más importante, digamos, es la nueva religión que se está gestando, la nueva iglesia, ¿no? Que es una iglesia casada, prostituida con la política. Entonces, la civitas, lo civil o colectivo, es más importante para el mundo latino. Y esto hace que se pervierta el mito de Orfeo, que es el mito que nos dice que la salvación está en nuestro interior, en el camino personal, en el camino individual. Es el mito y la verdad del gran chamán. Entonces, esto pues no lo pueden permitir los romanos, en donde lo primero es lo civil, es decir, la manipulación de las masas a través, digamos, de la política o de la iglesia, de los dioses que ya están falsificados por los oráculos pervertidos, ¿verdad? Por los sacerdotes que dan falsos oráculos a conveniencia económica, ¿verdad? Nos conviene. Tiene los mejores auspicios, le dicen al general que ya les pagó para emprender esta guerra, ¿no? Y así es que vas a tener el gran financiamiento. Y entonces este poema viene de una indagación de muchos años acerca del mito verdadero de Orfeo, ¿no? Yo siempre sospeché, dije, bueno, ¿cómo es posible que Orfeo cometa una tontería de tal magnitud, ¿no? Ya a punto de salir guiado por Hermes, con Eurídice, que finalmente es su alma que él rescata de la muerte. ¿Cómo es posible que en el último momento voltee, que era la prohibición de Hades y de Perséfone, que era la condición para que pudiera rescatar a Eurídice de la muerte, ¿no? ¿Cómo es posible que no volteara a verla, sino hasta que estuvieran ya en la luz, ¿no? Fuera de la gruta del inframundo? Y yo decía, ¿cómo es posible que se justifique esto, ¿no? Parece una tontería que Orfeo en el último momento, ya realizando la gran proeza, caiga en esta tentación infantil. No, nunca me cuadró. Y entonces la realidad es que en los grandes investigadores más recientes, como Guthrie, por ejemplo, pues ya se indaga que el verdadero mito órfico, es decir, el griego, es el mito que corresponde, digamos, a todos los dioses que viajan al inframundo en general, que es este viaje catádico del que salen triunfantes y que salen, digamos, con la revelación de una conciencia mayor, la conciencia de la inmortalidad, la conciencia del sentido del ser y de esta vida, la conciencia del triunfo de la vida sobre la muerte.
la conciencia profunda, clarísima de la inmortalidad del alma, ¿no? Eso es la religión órfica. La conciencia del ser divino en nosotros. Entonces este poema se refiere a eso. Las voces de la tribu. Bueno, mira, afortunadamente este libro de Orfeo en el Jardín tiene una gran distribución. Se puede encontrar en las librerías Gandhi y si pues ya está agotado se puede encargar y lo surten de inmediato. También aquí en Puebla está en las Gandhis de aquí, está en Profética. Y por otro lado también hay muchos poemas subidos en mi página de Facebook y también en las redes. Hay muchas publicaciones en revistas electrónicas o digitales, así es que también muchos de mis libros se encuentran en Educal y en la red de Educal, y que está en varias librerías y por supuesto del país, y por supuesto se pueden encontrar en las librerías de la universidad, digamos, los libros que he publicado en la editorial de la Universidad de la Benemérita Autónoma de Puebla. Mi nombre es Víctor Toledo, realicé el doctorado en filología rusa, lingüística y literatura rusa en la Universidad Lomonosov de Moscú y soy profesor investigador del posgrado en literatura hispanoamericana de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAP. Muchas gracias.